Caminando en la Fe. Bienvenidos a este su programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Voy a compartir con ustedes este tema interesante de las cartas pastorales, carta primera y segunda a Timoteo. En un programa anterior, pues ya hemos venido conversando sobre esta primera y segunda carta a Timoteo, llamada pues cartas pastorales, que hablan justamente de los ministerios ordenados, que hablan de la iglesia como casa de Dios, como familia de Dios, y que en esta oportunidad vamos a conversar sobre los grados del ministerio sacerdotal o del orden sacerdotal, que es uno de los 7 sacramentos. Obispos, presbíteros y diáconos al servicio de la comunidad. De esto habla tanto la primera como la segunda carta a Timoteo. El obispo siempre en singular es la figura de más relieve en las pastorales. Es elegido entre los presbíteros o ancianos, quienes mediante la imposición de manos lo instituyen en el oficio de enseñar, gobernar y establecer a sus sucesores. Quien es constituido jefe de la comunidad representa con autoridad a los apóstoles. Por eso a los obispos se nos llama sucesores de los apóstoles. Para su comunidad local o para su iglesia particular, y trayéndolo a la actualidad para su diócesis o en el caso nuestro para el ordinariato militar de Venezuela, el obispo es quien participa con mayor propiedad del rol del pater familias, es decir, del padre de familia de Dios, y él deberá darle cuentas a Dios de toda su actuación, de su pastoreo, de cómo conduce, anima a la comunidad. Por esto, la recomendación de que se elija para este servicio a los que tengan las cualidades propias de un padre de familia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 al 5. O también las características de un funcionario civil, dice también el capítulo 3, versículos del 1 al 3 de esta primera carta a Timoteo, porque su principal función será administrar bien la casa de Dios. Lo expresa la carta a Tito, capítulo 1, versículo 7. Y al igual que entre judíos y grecorromanos, la honra y estima de la comunidad local dependía en gran parte de la conducta de su pater familia, es decir, en este caso del obispo, pues por ello debe ser una persona ejemplar en todos los aspectos. Cualidades como la creatividad, la espontaneidad y el entusiasmo, sin valor en aquellas sociedades, no exigían a los dirigentes de la comunidad cristiana estas cualidades, pero sí le exigían estas funciones intercambiables con los presbíteros, es decir, aparecen en las pastorales el término presbítero o anciano de forma plural, excepto en 1 Timoteo 5:19, que indica un poco la colegialidad de la misión, de la función. Entonces, los presbíteros es un grupo que cumple funciones de sustento en la fe y en la disciplina de su comunidad, principalmente mediante la predicación de la palabra, la enseñanza y el testimonio. ¿Quiénes realizan esto hoy? Los sacerdotes en las parroquias, los sacerdotes capellanes militares o capellanes en colegios, en universidades, en cárceles, en hospitales. Es decir, quien ejerce el ministerio
sacerdotal. Los presbíteros forman una especie de consejo que resuelve cuestiones doctrinales, sobre todo cuestiones disciplinares, y previenen contra todo tipo de desviaciones y dan buen ejemplo a los no creyentes, a los de afuera. Y quizás algunos fueron remunerados, dice 1 Timoteo capítulo 5, versículos del 17 al 18. Según unos, el obispo es aquel presbítero elegido para presidir el colegio de los presbíteros. Según otros, obispos y diáconos son una parte y presbíteros por otra. Son ministerios que se desarrollaron de forma independiente y tiempo después ambas tradiciones llegaron a unificarse. De hecho, obispos, presbíteros y diáconos nunca aparecen juntos en las pastorales. Ahora bien, los diáconos están asociados al obispo, no a los presbíteros. Cuando se habla de ellos en las cartas pastorales, no se indican sus funciones, pero como su nombre lo indica, prestan el servicio de la proclamación del evangelio y ejercen la caridad. A diferencia de los obispos y presbíteros, se pide que los candidatos a diáconos sean sometidos a un periodo de prueba antes de ejercer su función. Eso lo dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Es probable que este servicio lo desempeñaran también algunas mujeres. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11 y Romanos capítulo 16, versículos del 1 al 2. Ahora bien, ¿qué hacían los diáconos? Servir y edificar la familia de Dios, y para que cada uno en ella sea un hombre o una mujer de Dios. Por lo tanto, el ministro tiene que ser un hombre de Dios y servidor del Señor. Por eso se le pide que tenga las condiciones de un buen padre de familia y de oficios como el del soldado, el atleta, campesino y obrero. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24, y también el capítulo 3, versículo 6, versículo 15, capítulo 3, versículo 17. Se pide también una ética cristiana a los miembros de la comunidad. A finales del siglo I después de Cristo, los cristianos buscan abrirse un espacio desde su propia identidad como cristianos. Y la ética cristiana ya no se vive contra el mundo, sino en estrecha relación con las virtudes y males de la sociedad grecorromana. Las primeras, para cristianizarlas, y los males para combatirlos. Esta perspectiva lleva al empleo de un vocabulario moral de cuño helenista, podríamos decir, como piedad o religión, moderación, templanza, conciencia pura o buena, que no encontramos paralelos de ellos en las cartas de Pablo, pero esto va a dar pie pues, a un vocabulario propio de la vida cristiana. Y esto vamos a continuar conversándolo dentro de poco, ¿verdad? En un segundo momento de este su programa, Caminando en la Fe, transmitido por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Ya regresamos. Caminando en la Fe. Nuevamente con ustedes en este su programa Caminando en la Fe, que se transmite por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hablando sobre las cartas pastorales, primera y segunda carta
a Timoteo. Y allí encontramos, medita estas cosas. ¿Qué cosas vamos a meditar? La verdad sobre Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, que ha muerto y ha resucitado para hacernos la gran familia de Dios, la iglesia doméstica, organizada, esta iglesia con carismas, con ministerios, y en donde comienzan ya a hablar de la figura del obispo, del presbítero y del diácono. Ahora bien, hemos conversado sobre los temas centrales de estas dos cartas del apóstol Pablo a Timoteo, la primera y segunda, y no hemos conversado sobre el autor, sobre la fecha de estas cartas, ¿no? Y la actualidad, la organización de las cartas. Por ello, respecto al autor de primera y segunda de Timoteo, hay dos versiones o dos posibilidades. La primera es que sea Pablo y fueran escritas entre los años 64 al 67 después de Cristo. Al terminar Pablo su primera cautividad en Roma y antes de ser nuevamente encarcelado, habría visitado España y varias comunidades de Oriente como Creta, Troade, eso lo refiere en Romanos 15:24, colocando a Timoteo como dirigente de la comunidad en Éfeso y a Tito en Creta. En Troade habría escrito primera de Timoteo y Tito entre los años 64 al 65 después de Cristo, y luego, como habría sido encarcelado de improviso y conducido nuevamente a Roma, escribió estando en prisión segunda de Timoteo hacia el año 67 después de Cristo. Después habría sido condenado y ejecutado el apóstol Pablo. Ahora bien, si las cartas a Timoteo fueran de Pablo, varios datos hipotéticos hay que aceptarlos como ciertos. Hay una segunda posibilidad, y es que hayan sido escritas en la década del año 90 después de Cristo por un discípulo de Pablo, quien lo habría asistido hasta su muerte en su prisión en Roma. Las habría escrito en nombre de Pablo, interpretando la rica tradición paulina, oral y escrita. Por esto, no es Pablo quien habla en las cartas, sino que se hace hablar a Pablo como mensajero, apóstol y maestro por antonomasia del Evangelio, como lo expresa 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Así, la fidelidad al apóstol Pablo y su herencia es fidelidad al Evangelio de Cristo. La razón para reinterpretar esta enseñanza paulina como valor normativo sería afrontar los nuevos desafíos por los que pasan los pastores y sus comunidades de tradición paulina al final del siglo I de la era cristiana. Los datos históricos sobre Pablo en primera y segunda de Timoteo es un recurso habitual de las cartas pseudoepígrafas. Timoteo, pues, personaje histórico, representaría a los dirigentes de las comunidades que compartían las mismas dificultades y esperanzas. Los estudios actuales sobre el autor y la fecha se inclinan por esta segunda posibilidad que asumimos en este comentario que estamos haciendo. Y la organización literaria de primera de Timoteo sería similar a la de la carta a Tito, porque es un texto escrito sobre todo de forma exhortativa, y una posible organización literaria es la siguiente, y la encontramos en las cartas, por supuesto. Saludo inicial, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Luego, Timoteo, ministro del Señor y su noble batalla, capítulo 1, versículos del 3 al 20.
Timoteo y el gobierno de la comunidad eclesial, capítulo 2, versículos del 1 al 3 y el 16. Timoteo, buen servidor de Cristo y los falsos maestros, capítulo 4, versículos 1 al 6, 19. Y la exhortación final, capítulo 6, versículos del 20 al 21. Ahora bien, entre el saludo inicial y la exhortación final se distinguen esas tres secciones en las que se pueden combinar enseñanzas con normas prácticas, ¿no? En la primera, el autor se preocupa de instruir a Timoteo en la noble batalla para combatir como responsable de la comunidad, pues todas las falsas doctrinas. Y no basta que solo haga frente a los que se apartan de la enseñanza, sino que también, imitando el ejemplo del apóstol Pablo, tiene que atizar el fuego del ministerio que se le encargó. Y lo primero no se puede sin lo segundo, es decir, no se puede conducir a la comunidad si no estás convencido, si no estás identificado con el mensaje de salvación. La segunda enseñanza o la segunda sección, pues se le instruye sobre aspectos como la oración, funciones del episcopado y el diaconado para una sólida vida comunitaria y se le orienta respecto a cómo varones y mujeres deben presentarse en las asambleas o en la casa de Dios. Son normas que se alimentan del contexto socio-religioso del siglo I. Y en la tercera sección se retoman temas anteriores. Por un lado, se pide a todo servidor de la comunidad que sea un buen ministro de Cristo Jesús, un hombre de Dios, y todo ello frente a falsos maestros y a los presbíteros indignos, como lo señala Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 y capítulo 6, versículo 11. Por otra parte, se pide atención particular a diversos grupos que son miembros de la familia de Dios, ancianos, jóvenes, viudas, esclavos y amos, y a la gente pudiente, que se les atienda pastoralmente. ¿Cuál es la actualidad de estas cartas? No es fácil la conducción de personas que debieran vivir en comunión, ya se trata de comunidades familiares, religiosas, de comunidades cristianas. Y aquí radica la actualidad de las pastorales, pues ofrecen orientaciones valiosas acerca de lo que es importante cuando se quiere que un grupo humano, por causa de Cristo, sea una comunidad de vida, de testimonio y de servicio. Sin duda que es enorme la distancia histórica y sociocultural entre las comunidades de Timoteo y de Tito con las nuestras, pero hay valores humanos y cristianos que son los mismos que debemos vivir y practicar los cristianos de hoy. Por lo tanto, acudamos a estas cartas pastorales, tanto los que somos ministros ordenados, obispos, presbíteros, diáconos, así como todos los miembros de las comunidades cristianas, para que podamos llevar una vida identificada con Cristo, que podamos tener normas de vida, de conducta, que podamos hacer de nuestras comunidades unas comunidades donde se viva el amor, la comunión, la fraternidad, el respeto, y en donde todos podamos caminar hacia el encuentro del Señor de la vida en el reino de los cielos, haciendo presente el reino de los cielos entre nosotros, ese reino de amor, de justicia, de paz, de gracia y de santidad, para que podamos alcanzar la bienaventuranza de la vida eterna. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe, y que Dios les bendiga, les acompañe y haga de ustedes y de sus comunidades testigos del amor salvador de Jesucristo el Señor. Caminando en la Fe.